Queridos amigos, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del programa de autor Besogon TV, titulado ¿De dónde viene? Creo que entenderán por qué se llama así. Como siempre, quiero agradecerles su atención a nuestro programa. Es realmente sorprendente para nosotros porque el anterior programa, en colaboración con Rusia 1, Rusia 24 y YouTube, ha sido visto por más de 16 millones de personas. Así que estoy muy agradecido a los que se han unido a nuestra conversación y espero de verdad que sigan interesándose por lo que nos preocupa, porque espero que a ustedes también les preocupe. ¿Por dónde quisiera empezar nuestra conversación? Supongo que habrán notado que estoy tratando de entender las relaciones de causa a efecto. Me interesa no solo evaluar un hecho, sino examinarlo y contarlo o mostrarlo. Me interesa conocer el origen de tal o cual acontecimiento, fenómeno, etc. Probablemente todos hayan escuchado, como yo, esta opinión, que naces en Ucrania. Todo esto es una tontería, es una mentira. Esta opinión es aún más frecuente más allá de las fronteras de nuestro país. Schwarzenegger y muchos otros nos culpan de lo que está ocurriendo y de lo que decimos sobre el neofascismo naciente en el corazón de Europa. Se llama mentira, bulo, etc. Decidimos investigar un poco para saber cómo, dónde, qué, porque ahora. En nuestros episodios anteriores hablamos de las atrocidades cometidas por los partidarios de Stepan Bandera durante la Gran Guerra Patria. No quiero traumatizarles necesariamente con una historia detallada, solo recuerden. 9 de noviembre de 1943, el pueblo polaco de Parosle, cerca de Sarny, una banda de nacionalistas ucranianos que se hizo pasar por partisanos soviéticos engañó a los aldeanos que los habían alimentado durante todo el día. Por la noche los bandidos rodearon todas las casas y asesinaron a la población polaca que había dentro. En total 173 personas murieron. Solo sobrevivieron 2, escondidos bajo los cadáveres, y un niño de 6 años que fingió ser asesinado. Como bien saben, mucho después del final de la guerra y de nuestra victoria, grupos más o menos numerosos siguieron cometiendo brutalidades en el territorio de Ucrania, y no solo de Ucrania. Fueron capturados, pero sin embargo, durante esos años en los que continuó la lucha, murió mucha gente. Recordarán que hablamos de cómo en 1946, en la actual Plaza de Independencia en Kiev, antes la Plaza de Kalinin, tuvo lugar una ejecución pública de los más brutales asesinos con la sangre de miles de personas en sus manos. Por el brutal exterminio de civiles y prisioneros de guerra soviéticos, por la destrucción de ciudades y pueblos, por la esclavización de la población de la Ucrania soviética, de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal de la RS de Ucrania y los artículos 296-297 del Código de Procedimiento Penal de la RS de Ucrania, el Tribunal Militar pronunció la sentencia de la muerte en la horca. Camarada comandante, ejecute la sentencia. Repito que esto fue en 1946. Parecía que el caso está cerrado. Los peores asesinos fueron castigados, algunos fueron capturados, otros fueron asesinados, otros estuvieron cumpliendo sus condenas durante años.
Naturalmente se plantea la cuestión de dónde ha salido todo eso hoy en día si fue desarraigado. ¿De dónde aparece un nuevo nazismo 40 años después, con tanta rapidez, con tanta certeza? Gloria a Ucrania, gloria a los héroes. Y con toda la parafernalia, galones imperiales, procesiones con antorchas, saludos a la gloria de bandera, concesión oficial del título póstumo de héroe de Ucrania a Stepan Bandera. ¿De dónde viene todo esto? Hemos tratado de examinar esta cuestión y ahora presentaré un documento muy interesante. Los historiadores deben conocerlo, pero la mayoría de la gente, especialmente la generación más joven, no lo conoce. Llegó a mis manos un libro del publicista historiador Yevgeny Spitsyn, titulado Khrushchev's Smut. Es un documento firmado el 17 de septiembre de 1955. La operación contra los bandidos entre los partidarios de Bandera finalizó oficialmente en 1946 y este documento data de 1955. Decreto la amnistía para los ciudadanos soviéticos que colaboraron con los ocupantes durante la Gran Guerra Patria de 1941-1945. Este decreto fue firmado por Kliment Voroshilov, presidente del Presidium del Soviet Supremo de la URSS, y Nikolai Pegov, secretario del Presidium del Soviet Supremo de la URSS. Vale la pena citar un pequeño fragmento de este documento para que quede claro de qué se trata. Dice lo siguiente. En vista del fin de la guerra entre la Unión Soviética y Alemania, y guiado por el principio de humanidad, el Presidium del máximo órgano estatal del país consideró que era posible aplicar la amnistía a los ciudadanos soviéticos que durante la Gran Guerra Patria, por cobardía o inconsciencia, habían cooperado con los ocupantes. Para que estos ciudadanos puedan volver a una vida laboral honesta y convertirse en miembros útiles de la sociedad socialista, el Presidium del Soviet Supremo de la URSS decide liberar de la prisión y levantar otras sentencias de las personas condenadas a penas de hasta 10 años de prisión por delitos cometidos durante la Gran Guerra Patria, por ayudar al enemigo y otros delitos mencionados en los artículos tal cuales del Código Penal de Rusia y en los artículos correspondientes de los códigos penales de las repúblicas de la Unión. Más. Liberar de los lugares de detención, independientemente de la duración de su condena, a las personas condenadas por servir en el ejército, la policía y las formaciones especiales alemanas. Levantar la ejecución de la sentencia restante de los enviados al exilio por dichos delitos. Mientras tanto, el sabotaje y los ataques al Ejército Rojo por parte de la Organización de Nacionalistas Ucranianos y el Ejército Insurgente Ucraniano continuaron hasta mediados de los años 50. Durante los 10 años de lucha contra la Organización Nacionalista Ucraniana Clandestina y el Ejército Insurgente Ucraniano Clandestino, de 1945 a 1955, murieron 25.000 militares, miembros de los servicios de seguridad, de la policía y de la Guardia Fronteriza, y 32.000 partisanos soviéticos. Esto fue después de la guerra, así que miren, este documento fue firmado en septiembre de 1955, cuando las atrocidades siguieron esencialmente en marcha. Pasaron 2 años desde la muerte de Stalin y durante todo ese tiempo hubo una sangrienta batalla por el liderazgo en el país y en el partido, por supuesto.